Dios os bendiga, maravilloso pueblo de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Polo, con este poderoso ministerio de prédica y de reprensión para aquellos que viven en la carne. La palabra es clara, hermano, cuando dice: y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Santo es su nombre. Reciban un saludo cordial y que la paz de Cristo se derrame en vuestros corazones. Yo sé que Dios me ha llamado con un precioso ministerio de prédica. A veces siento que estoy encendido como una llama por dentro, esta palabra que quieren salir por mi boca del Señor. Y camino para arriba, para abajo, y me estoy predicando, y la palabra viene a mi mente, a mi cabeza. Habla esta palabra. No calles, siervo. Quiero leerle la palabra en el libro de Primera de Juan 4:4, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén, gloria a Dios. Y esta preciosa palabra dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todo el que tiene el Espíritu de Dios es un hijo de Dios y ha vencido al mundo de las tentaciones, del pecado, de las satisfacciones, de la fama, de la vanagloria, del orgullo, de los reconocimientos humanos que buscan para vanagloriarse. Porque mayor es el que está en vosotros. Jesús, tú eres el templo del Espíritu Santo. Ya tú desechaste al mundo. Tú eres una nueva criatura. Y si no lo eres, arrepiéntete entonces, porque va a perecer con toda tu gloria y tu fama de hombre en esta tierra. Revelación dada en estos días de marzo 2025. En esta revelación yo podía ver a soporte mi locura. Este joven que ha estado mostrando la palabra de Dios en las redes sociales, pero tú no la vives. Antes lo que tú reprendías como pecado, ahora te parece normal. Tus compañeros son del mundo ya. ¿Por qué no le predica a Cristo? ¿Qué nos dice la palabra? En 2 de Corintios 6:14. Escuche lo que dice la palabra. Porque ustedes son predicadores buscando reconocimiento, fama, y se han olvidado de las palabras de Dios. Cristianos que se hacen llamarse cristianos, pero todavía no han conocido a Cristo verdaderamente, ni la palabra del Señor, porque viven como mundanos, actúan como mundanos, hablan en el nombre del Señor, pero no viven la palabra. Así eran los fariseos también. Somos templo del Dios viviente, dice 2 de Corintios 6:14. Y dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? Estos son mandatos de Dios, del Espíritu Santo, bendito sea Dios.
Y podía ver a Soporte ahí. Veía a su mujer, estaba viendo a programa mundano y se había unido con gente mundana que usan el nombre de Dios para obtener ganancia, para tener fama, para tener like. Y él se había unido con esta persona así. Pero de repente veo una oscuridad que viene en su camino y veo a su esposa que tiene ahora. Esta mujer se puso como de rodilla y abrió, perdonen por la palabra, su cuerpo, como si estuviera aplastada o sentada para hacer pi. Y se le veía su parte. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta mujer, llamándose sierva, no tenga temor del Señor? Pero de repente veo que él la agarra de su mano y la lleva a lo carnal, hermano. Y veía que tarde o temprano esta mujer le fallará en su matrimonio. Habrá una traición contra ti. Soporte de parte de tu mujer. Que Dios lo cuide y que tú recibas este mensaje. Porque veía que tu mujer, alguien se llegaba a ella. De los mundanos que tú tienes cerca contigo. Ibas a tener intimidad con tu mujer. Y se le metía un espíritu de Jezabel a ella. Y empezaba a prostituir el templo del Espíritu Santo. Por cuanto vosotros habéis desechado la palabra de Dios y se habéis unido con los incrédulos en asociación, amistades, olvidándose de las leyes de Dios. Y en ese instante, hermano, podía ver que esta muchacha ya no era igual, le había entrado un espíritu de Jezabel por dentro. Pero de repente veo uno que le dicen Bulín, que también es del mundo. A este hay que orar mucho porque un accidente le acontecía. Y vi que tenía como la pierna enyesado, porque había muchas oraciones por él. Y parece que Dios mostraba su misericordia por él. Pero de repente veo que este Soporte empezaba a crecer su riqueza. Y así una casa estilo mansiones. Y en ese mismo instante veía que iba con su dama a ese lugar. Y en su patio, en la puerta de su casa, se ponía como una señal de la muerte, que es como una telita hecha en negra, la señal de la muerte. Veía que estaba marcado su puerta por juicio. Venía tragedia sobre su vida o sobre un familiar de él. Él estaba triste y alguien pasó y le preguntó: ¿por qué esta señal de negro en la puerta de tu casa, que significa muerte? Entonces serán por estas razones, porque habéis jugado con la palabra de Dios y no han tomado en cuenta la palabra de Dios y la advertencia de Dios. Y ustedes van a programas, van a canales, haciendo mercadería con la palabra de Dios, haciendo unión con gente incrédula que usan el nombre de Dios para poder tener ganancias, like, y que se suscriba mucha gente a su canal. Y por eso vendrá juicio de Dios sobre vuestra casa. Vuestra casa será desierta y entonces van a recibir juicio del Dios de los cielos. Porque está escrito que Dios no puede ser burlado. Veía tristeza que venía para la vida de ese llamado Soporte si no tomaba las cosas en serio de Dios y se arrepiente de sus malos caminos y de la amistad que ha puesto delante de su vida. Esto vendría por juicio para su vida. Otro mensaje. Hay uno que le dicen Raymond Pozo. Usted es un carnal, todavía tú no conoces a Cristo. Ese espíritu de comediante que tú tienes, que todavía tú no conoces a Jesús. No recuerda que la palabra está escrito: no améis al mundo, en primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que está en el mundo.
Todavía ustedes están viciados en el viejo hombre. Todavía no han dejado el mundo y quieren decir que son creyentes. Y están trayendo toda basura del mundo para poder ponerlo en los altares santos del Señor. Y Dios no le da ese permiso a ustedes para traer cosas del mundo a su cosa santa. Y seduciendo a muchas almas, llevándolas a las cosas del mundo, mostrando que ustedes son creyentes. Dios no liga su santidad con las cosas del mundo, porque el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ustedes todavía están carnales, ustedes todavía no conocen esa santidad en Cristo Jesús y todavía no quieren abandonar el mundo del pecado para servirle al Señor con santidad, con honestidad, con seriedad. Todavía el mundo está dentro de ustedes, porque lo que prevalece en ustedes es un espíritu carnal mundano. Está escrito en 1 de Juan 15 al 17. No amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habéis escogido las cosas carnales, el camino carnal, el camino pervertido de los deseos de la carne, de la fama, de la vanagloria, y usando el nombre de Dios para poder llevar a cabo su objetivo y vuestros planes, haciéndole creer al mundo que ustedes son verdaderos cristianos, pero realmente ustedes todavía no han cambiado, todavía en un espíritu de la carne y necesitan conocer a Cristo y tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Muchos están en los programas usando el nombre de Dios para tener ganancia, fama. Mire que los juicios de Dios vendrán sobre vosotros. Hijo de perdición y de desobediencia son vosotros. Coger toda la carnalidad del mundo, la basura del diablo, música del diablo, y la convierten para intentar hacerle creer al mundo que estas son cosas de Dios y que son santas, hermano. El que no ha abandonado el mundo no puede servirle a Dios, porque los que quieren vivir según la carne no pueden agradarle a Dios. Y Dios es un Dios santo y no se liga con el pecado, ni con la mundanalidad, ni las cosas satánicas, ni toda cosa de la carne que es del diablo, que no le permite a ustedes buscar esa santidad y esta verdad que hay en Cristo Jesús a través de su palabra. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Que busca tú debajo del mundo, de los amigos mundanos, de la gente que usa el nombre de Dios para tener riqueza, para tener fama, para tener reconocimiento. Vosotros sois semejantes a ellos. Un hijo de Dios no se va al mundo ni se liga con las cosas del mundo, porque reconoce que lo de Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted no vive la santidad, lamentablemente usted vive en la carne y estará satisfaciendo los deseos de la carne con las cosas del mundo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Mateo 16:27. Lo voy a leer desde el 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Escuche esta palabra, hombre de Dios. ¿De qué te sirve la fama, la gloria del hombre? Los lujos que tú puedes tener en esta tierra, el reconocimiento, si tú no temes de Dios. Proverbios 1:7-9. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero aquellos que no tienen ese temor de Dios viven en los deseos de la carne, en el engaño de las concupiscencias de esta tierra y la manipulación del hombre y del diablo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y todos aquellos que han vivido en la carne, lamentablemente, no van a heredar el reino de los cielos. Porque aquí está escrito en su palabra que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Solo los santificados, solo los redimidos, solo los que viven conforme a la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo, desechando las satisfacciones del mundo, desechando toda carnalidad. Entonces podréis salvarse. Bendito sea el Dios de los cielos. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Ellos han usado la palabra de Dios para hacer mercadería, y el Señor me mostraba cómo van a programas y cómo se lían con los mundanos y usan el nombre de Dios y usan la palabra de Dios para poder engañar a la gente y que la gente se suscriba a esos canales y sean seguidores de ellos. Pero en verdad esta gente no vive en una vida de santidad, no vive en la palabra. Una cosa es lo que le hacen presentar a ustedes en los canales, pero esta gente está lleno de inmundicia, de engaño, hermano. Esta gente no conocen al Señor, porque Dios es un Dios santo y no se liga con el mundo, no se liga con el pecado, no se liga con la inmundicia, porque Cristo está. Él es un Dios santo, santo, santo. Shini Marabasha consume. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ustedes están sembrando para las satisfacciones de la carne, para la vanagloria de este mundo, para la amistad del mundo carnal de pecado que no se sujeta a la palabra de Dios. Entonces eso vosotros vas a recibir engaño de vosotros mismos y de su padre el diablo, que lo tiene engañado a vosotros. Abandonáis el mundo, abandonad los deseos de la carne y vivir para el Señor. Entonces tendréis vida eterna. Santo es tu nombre, amado Dios. Gálatas 1:7-9. Porque ellos pervierten el evangelio. Ese es el evangelio de Cristo que vosotros habéis aprendido a vivir conforme a los deseos de la carne, y toda basura del diablo de música del mundo que dan deseo a la carne, vosotros la vienen y la convierten en música del Señor, usando el nombre del Señor en vano. Entonces ustedes quedarán en vergüenza. Entonces ustedes estarán excluidos del reino de los cielos. Nada inmundo entrará a ese lugar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren convertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En pocas palabras, sea un evangelio maldito, un evangelio distorsionado, pero no es el verdadero evangelio de Cristo y de los apóstoles. Porque si vosotros vivís para el Señor, entonces guardaréis la palabra del Señor. El Señor dice: si aquellos que dicen que me aman no guardan su palabra, entonces esos son tales hipócritas. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Aleluya. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Encima que hacen de ese evangelio una ganancia en los programas, y tú ves que la gente le va creyendo. Traen música de reggaetón del diablo, hip hop del mundo, y lo convierten en música del Señor. Escrito está: el Señor es un Dios santo y no se liga con la carnalidad ni las cosas del mundo que pervierten a la gente en su deseo carnal, en su deseo egoísta, en su deseo de fama, sin reconocer que la gloria es solo de Dios. ¿De qué les sirve a ustedes? ¿De qué sirve? ¿Sabe lo que están haciendo estos sensuales? Usando música para traer a la juventud a la perdición.
Ayuden a que estos jóvenes salgan de esta música que está pervirtiendo a todos los jóvenes, aún a los más pequeños. Música del mundo del diablo, eso dembow, esos reggaetones, esos hip hop, cosas del mismo diablo. Que el Señor reprenda toda obra del diablo que tiene la juventud pervertida. Y todos los días esta sociedad va de mal en peor, porque no se sujetan a la palabra de Dios, sino a las cosas de la carne, a las satisfacciones de la carne, donde el diablo, vuestro padre, lo tiene a vosotros engañado. Sini marabasha inamansa console. Luego te vienen viviendo un evangelio falso. A lo frío y a lo tibio el Señor lo va a vomitar de su boca, hermano. Lo va a vomitar porque usted es de Cristo o es del mundo. Pero si es de Cristo, ha crucificado los deseos de la carne con toda su pasión, que son deseos pecaminosos del mundo. Falsa doctrina y falso maestro. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no a los carnales que viven conforme a las cosas de este mundo, que se satisfacen conforme a las cosas de este mundo, sino a los santos que guardan la palabra de Dios y se santifican para el Dios santo, porque el Señor es un Dios santo, santo, y no se liga con el pecado como muchos de ustedes que pervierten el evangelio para su propia ganancia, para su propia fama, para su propio reconocimiento. ¿De qué le va a servir a usted de la gloria del hombre? ¿De qué le va a servir los títulos, los trofeos que se ganen las mitades del mundo? El día que Dios lo ponga delante de él, ustedes vendrán a juicio junto con nosotros también. Pero hay de aquellos que vivieron conforme a la carne, lamentablemente no entrarán a aquel lugar santo, no entrarán a aquel lugar santo que es reservado para aquellos que se han guardado y no vivieron según la carne. Porque los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco se sujetan a la palabra de Dios. Judas 3. Observe lo que nos dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Alabado sea el nombre de Cristo. Estoy leyendo el verso 1. A los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Escuche lo que dice. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. A los llamados santificados, no los que viven en la carne, en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Porque yo predico un evangelio así, reprendiendo la carnalidad y el pecado. No significa que no hay amor, porque el verdadero amor lo ha mostrado Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó en la cruz del Calvario por nuestro pecado. ¿Cuál amor más grande del que Dios está mostrando, entregando a su Hijo a ser crucificado en la cruz por los pecados de todos nosotros, la humanidad? Y porque Dios nos reprende y nos corrige, no significa que no tiene amor por nosotros. Entonces Él no hubiera enviado a Cristo a morir por nosotros si Él no tuviese amor por nosotros. Pero Dios no va con la carnalidad, hermano. Déjalo carnal y sírvele a Cristo en santidad completa como lo exige en su palabra. Oye lo que dice en Efesios. Gloria a Dios. Efesios 4 del verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado
en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a los altos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, no para traerla a la carnalidad, de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es para que tú andes en la carne. De perfeccionar a los santos, aún demanda más perfección en nosotros todos los días. Pero estos sensuales carnales que pervierten el evangelio para perdición de los demás que le siguen a ellos y de ellos mismos, están usando el evangelio con su carnalidad para beneficio de ellos, pero no le importa la salvación de las almas por la cual Cristo murió y pagó por nuestro pecado. Dios os demandará todas estas cosas. Alabado sea su nombre. Y dice aquí: amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no a los carnales, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y aún nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicio, escuche eso, en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, que el Señor reprenda toda obra de carnalidad de ustedes, el cual el diablo está operando a través de ustedes. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, este profeta que era codicioso de ganancia. Así hay mucho hoy usando el nombre de Dios en programas, en canales carnales para poder hacer riqueza, para tener reconocimiento. Pero si Balaam no escapó, ¿cuánto más vosotros? Y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestro agape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevada de acá a acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y
desarraigados, fiera onda del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de la tiniebla. Estos no irán al cielo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Escuchen lo que dice: adulando a las personas para sacar provecho, amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos; a otros salvas, arrebatándolos del fuego; y de otras tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Imagínate la inmundicia que tienen esta gente. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Un verdadero hijo de Dios no vive conforme a la carne. En el libro de los Hechos 20, 29 al 32 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Usted ve que son sensuales, son carnales, y todos los días crean música mundana del mundo para arrastrar tras sí a aquellos también que no se sujetan a la palabra. El apóstol claramente dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevivificaros y daros herencia con todos los santificados, no con los carnales. Bendito sea Dios, porque los carnales serán destruidos juntamente con el pecado y serán echados al infierno. Así que arrepentidos, carnales, entonces viviréis. No perviertan el evangelio para su propia perdición, como lo están haciendo vosotros. Segunda de Pedro 2, 3, 5. Porque estos son sensuales, los que están buscando fama, ganar like, ganar dinero, reconocimiento. Y en segunda de Pedro 2, 3, 5 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, también ustedes perecerán juntamente con todo lo que lo siguen en su deseo
deseos carnales, con su engaño y lo que pervierten el evangelio, Dios traerá juicio sobre vosotros. Segunda de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. ¿Por qué te une con los incrédulos? ¿Por qué te hace compañero con ellos? Bendito sea el Dios de los cielos. Advertencia. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué si tú crees que Dios es uno? ¿Por qué andas como un carnal? ¿Por qué andas pervirtiendo el evangelio para tu propia ganancia y para tu propia perdición? Andan como el mundo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tú vives todavía en el viejo hombre, viciado con todos los deseos carnales, con toda maña del diablo, con toda trayectoria de pecado desde mucho antes de tú conocer a Cristo. ¿Todavía tú vives en ese viejo hombre viciado? ¿Con todo deseos carnales? Porque dice que el que viene a Cristo es una nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora tú vas a vivir como hombre espiritual, hombre de luz, y vas a desechar los deseos de la carne, los deseos del mundo, la vanagloria del mundo. Porque el mundo pasa y su deseo, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hombre de Cristo. Está escrito en Colosenses 3, 5, 7. La vida antigua y la nueva hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivía en ella, en el viejo hombre viciado. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué sigue la carnalidad? ¿Por qué sigue yendo a los programas, participando con los incrédulos, haciendo cosas de la carne, haciéndola pasar porque son de qué cosas de Dios? Pero no lo son, son carnalidad. Las músicas son sensuales. La música que ustedes están cantando es para el libertinaje y los deseos de la carne. No hay nada espiritual en esta música que el diablo trae a vuestra boca, fingiendo ser que ustedes son creyentes cuando son mundanos carnales. Está escrito: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y en Apocalipsis 18:4 el Señor nos da una advertencia y dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de su plaga, porque Dios va a castigar esta tierra llena de maldad y a todos esos creyentes carnales sensuales. Entonces el Señor advierte a su pueblo que son santificados, redimidos: sal del medio de ella, para que no reciban de su plaga, cuando Dios envíe juicio y plaga sobre la tierra. Todo aquel que esté con esos carnales sensuales y con todos los pecadores recibirán de su plaga también. Está escrito en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, bendito sea Dios. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, por cuanto ellos no tuvieron temor del Señor.
se entregaron a su inmundicia, a lo carnales, pervirtiendo el evangelio a ser liberales en los deseos de la carne y en los deseos y en las trampas del diablo de este mundo pecaminoso, que no se sujetan a la palabra de Dios. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Demasiada arrogancia, demasiada altivez, siervo de que convertió a Cristo y no aceptan corrección, no aceptan reprensión, porque creen que están tan espirituales y aún viven en la carne, en los deseos de la carne, en las tentaciones de este mundo, que no sale de su vida. Todo el tiempo están metidos en el pecado, porque ellos son esclavos del pecado y no han comprendido el sacrificio de Cristo en la cruz para libertarnos de la esclavitud del pecado y para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando vosotros vivís según la carne, siguen siendo esclavos del pecado y son instrumentos del mismo Satanás. Hebreos 12, 21, 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Porque Dios va a limpiar el trigo, la paja para el fuego y el trigo para el granero. ¿Y qué sucederá? Dios destruirá a todos los impíos que no aceptan ni reciban su palabra y no viven tal como está escrito esta palabra. Entonces serán destruidos juntamente con los carnales que están dentro de la iglesia, que no se sujetan a la palabra de Dios también. ¿Por qué? Viven conforme a la carne, de que son cristianos, pero nunca han abandonado los deseos de la carne. Son esclavos del pecado y de las satisfacciones de los deseos de la carne. No han conocido el verdadero evangelio de Cristo. Vivir en santidad, en obediencia hacia la palabra, apartado del mundo de satisfacción y del pecado, de los deseos egoístas, de la vanagloria de este mundo, que condenan el alma. Joel 3:16. Liberación de Judá. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Todo aquello que se sujetan a la palabra, Dios siempre está ahí para defenderlo, para librarlo de tal mal. Pero hay de aquellos carnales impíos que pervierten el evangelio para su provecho y serán hijos y son hijos de perdición. Gloria a Dios. Mateo 24, 29, 30. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que van a pasar todos los carnales, todos los impíos que no han recibido la palabra de Dios, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentará toda la tribu de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero recuerde que primeramente habrá una gran tribulación sobre la tierra como nunca la ha visto
desde que hay seres humanos sobre la faz de la tierra. Momento terrible, momento que la gente deseará la muerte y la muerte huirá de ellos. Ahí también van a pasar todo lo que no viven conforme a la palabra de Dios, sino que se entregaron en su lascivia, en los deseos de la carne, en los placeres de la carne, en la malangloria de este mundo. Pasarán por este momento terrible. Ageo 1:9-11. Buscáis mucho y hallaréis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Por el pecado, la depravación, vendrá una hambruna terrible sobre la tierra, por cuanto el hombre no obedece la palabra de Dios, y aún lo que se dicen ser cristianos están carnal, pervertido, mundano, y sus obras son deseo de la carne, obra del mismo demonio, pero nunca han abandonado el viejo hombre para vivir como verdadero siervo de Dios, siervo de luz y de justicia. Juan 14:21-23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, pero no con los carnales que viven conforme a los deseos de este mundo pecaminoso. Esto no entrarán al cielo. Dios castigará al mundo por su maldad. Cuando Dios empiece a castigar la tierra, Apocalipsis 19:11-21, el jinete del caballo blanco, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios no hará nada injusto en esta tierra. Todos los caminos de Dios, sus palabras son justicia y juicio. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Por cuanto no se sujetaron a su palabra y desecharon la palabra de Dios, entonces Dios lo vas a regir con vara de hierro, con azote, calamidades, hambruna, enfermedades. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeño y grande. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear con el que montaba el caballo
y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, porque Dios va a destruir a los impíos. Dios va a destruir a todo aquello que no se sujeta a su palabra, aquellos que han pervertido el evangelio, aquellos que usan el evangelio para ganancia propia, aquellos que son vergüenza para el evangelio. Aquellos van a recibir de los juicios de la plaga de Dios. Pasarán mucho por la gran tribulación y serán vergüenza eterna, y descenderán a condenación eterna si no abandonan su camino de perdición. Santiago 3, 11, 18. Porque aquellos que fingen ser cristianos, pero viven como carnales mundanos y no se sujetan a la palabra, entonces nos hace una pregunta aquí en Santiago 3, 11, 18. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Ustedes son de Dios o son del mundo? Pero si son de Dios, vivirán la palabra y caminarán en santidad, y no van a arrastrar tras ustedes con los deseos de la carne, con lo que ustedes promocionan y aportan como carnales a los demás que quieren conocer a un Dios de santidad, a un Dios vivo, que no se liga con el pecado. Porque aquí dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Escuche eso. De cambiar la palabra de Dios, usted está mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ustedes que hablan bonito y dicen, no me juzguen. La Biblia dice que el siervo de Dios juzga todas las cosas, mas no es juzgado de nadie. Y también nos dice, no es ustedes de ver en la palabra de Dios que los que están en el mundo lo juzgará Dios, pero nosotros no hemos de juzgar a los que están dentro. Tenemos que permitirle el pecado dentro de la iglesia, aquellos sensuales que pervierten el evangelio. A ustedes lo juzga vuestros mismos hechos carnales. Deuteronomio 7, 6 al 16 dice así la palabra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro padre. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones,
y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlo guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganado. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No la pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tus ojos, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Palabra de Dios para los pueblos y para su pueblo que se someten a su palabra. La palabra nos enseña que todo aquello que obedecen la palabra recibirán grandes bendiciones del reino de los cielos. Aquellos que tergiversan la palabra, vendrá plaga sobre ellos, juicio, calamidad, enfermedad, muerte, tragedia. Porque muchos han pervertido la palabra de Dios y no son temerosos de Dios. Aunque Dios está pasando por un tiempo por alto los pecados del mundo, llegará un tiempo que la ira de Dios se encenderá y vendrá su indignación sobre todos esos hijos de perdición, pecadores que no quieren arrepentirse y buscar la palabra de Dios y vivir la vida santa que Dios está exigiendo a través de sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que el hombre está rechazando hoy. ¿Cómo pues que una vez que habéis sido iluminados por la luz, la presencia de Cristo en vuestros corazones, vosotros volvéis a la tiniebla y al mundo de pecado, de esclavitud? Hoy tuve una revelación, 1 de abril 2025. Vi en mi sueño disturbio en República Dominicana. Veía a un famoso periodista que se encuentra allá, que trataba de siempre hacer justicia. Pero veía que se estaba filmando como una película. En esa película representaba a los cristianos carnales y los cristianos santificados. A los que estaban santificados eran vestidos con vestidura blanca. Pero a los carnales y a los que no se sujetaban en la palabra eran transformados como ángel de luz, pero vivían como hijos de esclavitud del pecado de su padre el diablo. Y estos eran sumergidos en el agua, y en vez de salir con ropa blanca, salían disfrazados como ángel de luz, pero tenían el espíritu del diablo por dentro de engaño. Así muchos que están pervirtiendo el evangelio, esto es aplicado a su vida. Se reflejan como ángel de luz, pero nunca ha habido una transformación en su vida, porque Satanás aún está obrando en ellos y viven conforme a la carne, y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Que Dios os bendiga y derrame paz y bendiciones a vosotros. Este mensaje de advertencia para que todos los carnales abandonen los caminos de carnalidad y se entreguen de todo corazón a Cristo y vivan la vida santa, recta, piadosamente, como un verdadero hijo de luz, como Dios os llama a vivir una vida santa,
sé santo porque yo soy santo. Y el pueblo de Dios debe ser un ejemplo para que ganen a los impíos sin palabra, sino con su propio testimonio de que viven verdaderamente como un hijo de Dios. Por vuestra forma de comportarse como verdadero hijo de luz, ganaréis a aquellos que viven desordenadamente y que viven bajo la esclavitud del pecado. Que Dios os bendiga y derrame bendiciones sobre vuestra vida. Un saludo cordial no es para contender, porque al hijo que Dios ama, lo corrige con vara de hierro. Y si ustedes no están guardando la palabra, entonces Dios traerá ese mensaje a vuestra vida. Dios os bendiga y que Dios siempre los guarde y siempre lo ayude a encontrar esta verdad que es su palabra, como dice Juan 17:17, que la palabra de Dios es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de todo ese engaño que ustedes están viviendo, que el diablo lo tiene viciado aún en el viejo hombre de la carnalidad. Dios os bendiga.